Mi madre era la verdadera heredera destinada a morir como un personaje carnada en una novela. Incluso yo, la hija a la que dio a luz, nací con discapacidad mental y enfermiza. En nuestra vida anterior, le arrebataron todo, su hermano y su marido fueron robados por la falsa heredera. La protagonista, incapaz de soportar la humillación, decidió divorciarse con firmeza, llevándome en brazos. También cortó toda relación con su hermano, dejó el complejo militar y renunció a su estatus de residencia en la capital. Usó todo lo que tenía para curar mi enfermedad de tonta, pero cuando me presenté al examen de ingreso a la universidad, debido a la intensa competencia, aún así me quedé a unos puntos de las universidades de élite. Tras graduarme, por tener residencia fuera de la ciudad, perdí oportunidades de empleos prestigiosos. Cuando cumplí 23 años, mi cardiopatía crónica empeoró hasta convertirse en una insuficiencia cardíaca. Mi madre vendió todo lo que poseía, pero aún así tuvo que verme morir en la mesa de operaciones. Esa noche, me acompañó hasta la muerte. Nunca escapó al trágico destino de un personaje secundario destinado a ser descartado. Mientras tanto, la falsa heredera recibió afecto sin fin y vivió una vida deslumbrante. De nuevo, de pie en la sala de estar del complejo militar, la falsa heredera se cubría la cara y lloraba suavemente. Mi madre apretó con fuerza mi mano. Su esposo, el comandante de batallón, bajó su rostro gris e inexpresivo y dijo: ¿Quieres divorciarte? Respetaré tu decisión. Mi tío, profesor universitario, se sentó junto a la ventana, fumando en silencio. Esta vez, mi madre dejó los papeles de divorcio, se agachó y miró a la versión atontada y perdida de mí, diciendo: Annie, nosotros, ya no nos iremos. ¿De acuerdo? Capítulo 1. El tío que fumaba junto a la ventana, el hermano mayor de mi madre, se quedó helado al oír sus palabras. La brasa roja del cigarrillo casi cayó sobre el dorso de su mano. Se giró bruscamente para mirarnos, a mi madre y a mí. En sus ojos no había alivio, sino impaciencia y repugnancia. Su fría voz llegó casi al mismo tiempo que la de mi padre. Paula, ¿qué truco intentas jugar esta vez? Incluso la tía Luna, que se cubría el rostro llorando, tuvo un sobresalto en sus frágiles y temblorosos hombros. Sus ojos llorosos y lastimeros se volvieron hacia nosotras de inmediato. La expresión de mi madre, sin embargo, se volvió tranquila y serena. Tomó los papeles de divorcio de la mesa cuadrada y, en silencio, los arrojó a la papelera, diciendo: Dije que no me voy, y no me voy a divorciar. Mi padre, con su impecable uniforme militar, soltó una risa fría y airada. ¿Crees que un matrimonio militar es un juego con el que puedes divertirte? Mi madre solo apretó mi mano con más fuerza, sostuvo su mirada furiosa y respondió con voz fría: Si realmente quieres el divorcio, puedes presentar un informe ante el ejército, pero será tu decisión unilateral. Además de la división estándar de bienes, cada compensación y cada centavo de la manutención, you won't sort me a single cent, ni un solo dólar vas a escatimar. Las miradas furiosas de mi padre y mi tío cambiaron de descontento a sorpresa. En nuestra vida anterior, antes de que mi madre se marchara conmigo, había sido una heredera noble y respetada, la esposa de un comandante de batallón, y algo que jamás había conocido en toda su vida era la falta de dinero. Así que cuando se marchó conmigo, lo hizo llena de dolor y humillación, demasiado orgullosa para llevarse siquiera una aguja o un hilo. Pero ahora, ante sus miradas atónitas, sus ojos se deslizaron hacia la tía Luna, que estaba junto a mi padre llorando sin parar. Mi madre habló de nuevo, tranquila y firme. En cuanto a ese dinero, si falta siquiera un dólar, Leo, puedes olvidarte del divorcio. Capítulo 2. El rostro de mi padre. Leo palideció y enrojeció en un instante. Estaba tan enfadado que incluso se le marcaron las venas en las sienes. Él se puso de pie de un salto y dijo: No me calumnies sin pruebas. Yo, un soldado digno, actúo con rectitud y sin avergonzarme. Jamás pediría el divorcio, jamás traicionaría mi matrimonio. Pero todo esto, mientras hablaba, su mirada recorrió los pedazos de porcelana rota esparcidos por el suelo. ¿Quién ha sido la que hizo un escándalo irracional diciendo que no podía seguir viviendo así? A un lado, la tía Luna, llorando con una expresión llena de agravio, intervino para mediar. Hermano Leo, profesor Pedro, no culpen a la hermana Paula. Yo me he estado quedando aquí, incluso ocupando el dormitorio de hermano Leo, y eso no está bien. Que la hermana Paula esté molesta es normal. Yo me mudaré ahora mismo. Diciendo eso, se cubrió el rostro y corrió hacia el dormitorio del piso superior. Mi padre extendió la mano por instinto, como si quisiera detenerla, pero al recordar algo, retiró la mano con el rostro tenso. Aún así, era evidente que no quería que la tía Luna se fuera. Su rostro permaneció rígido, y tras un momento de duda,
La siguió escaleras arriba. Escuché su voz, desconcertada y ansiosa. Viniste a la capital de repente, y solo me conoces a mí. Sí, si realmente te mudas, ¿a dónde podrías ir? Subió las escaleras, y su voz se fue desvaneciendo, mezclada con los incesantes sollozos de la mujer. La escuché hasta sentir dolor en los oídos. No pude evitar recordar cómo, en nuestra vida anterior, cuando mi madre y yo nos marchamos de repente de aquí, ni él ni mi tío preguntaron siquiera dónde íbamos a vivir. En aquel entonces mamá no sabía nada. Me llevó a otra ciudad, y no fue hasta que oscureció que se dio cuenta de que no teníamos un lugar donde pasar la noche. Arriba, los apagados sonidos de llanto y consuelo finalmente se convirtieron en el grito frustrado y elevado de mi padre. Esta es la vivienda asignada por el distrito militar. Si yo digo que te quedas, no es decisión de Paula. El tío que estaba frente a la ventana por fin no pudo seguir sentado. Arrojó el cigarrillo y se puso de pie con el rostro oscurecido. Esta vez sí que te has pasado. Luna es solo una paisana de Leo. Acaba de llegar a la capital a trabajar. Está sola y sin apoyo. ¿Cómo puede ser tan? Mamá apretó mi mano y tembló ligeramente, pero su expresión seguía fría y tranquila. Miró a mi tío e interrumpió sus palabras. Entonces déjala quedarse. Mi tío la miró, atónito e incrédulo. En la vida pasada, ese mismo día, mamá le había estampado con fuerza el retrato familiar en la cara. En aquel momento, cuando habló, sus ojos estaban rojos de rabia. Pedro, tú juraste frente a las tumbas de papá y mamá. Juraste que en esta vida no permitirías que yo sufriera ni la más mínima injusticia. Y ahora esta mujer de fuera vive en mi casa, en la habitación principal que comparto con mi marido. ¿Estás ciego para seguir defendiéndola? Pero la respuesta que obtuvo fue el fastidio de mi tío. Estás siendo irrazonable, mezquina y retorcida. Luna no tiene malas intenciones. En esta vida, mamá no repetiría ese camino. No prestó atención a la mirada atónita y perdida de mi tío. Tomó mi mano y subió directamente las escaleras, dirigiéndose a nuestra habitación. Al pasar frente al dormitorio principal, justo vimos, mi padre, desesperado, sujetaba el brazo de la tía Luna mientras decía, en fin, no puedes mudarte. Si pasa algo, ¿qué harías? La tía Luna sollozó y se recostó en el pecho de mi padre. Mamá solo miró un instante y luego apartó la vista. No mostró ninguna reacción. Solo extendió el brazo y silenciosamente bloqueó mi línea de visión hacia adentro. Ella no sabía que yo también había renacido, y temía que me sintiera mal. Tomó mi mano y siguió avanzando, pero dentro, mi padre sí notó nuestra presencia, como si despertara de un sueño. Empujó bruscamente a la tía Luna a un lado, y salió apresuradamente tras nosotras, diciendo, Paula, espera un momento. Necesitamos hablar. Capítulo 3. Pero mamá evidentemente no quería hablar más con él. En la vida anterior, habían hablado incontables veces, y también habían discutido incontables veces. Mamá extendió la mano y tocó mi frente. Luego se volvió a mirar a papá y dijo, Annie tiene un poco de fiebre. Primero la llevaré a descansar. Lo que tengas que decir, lo hablamos otro día. Yo cooperé enseguida, tosiendo 2 veces, pero papá aún no quería darse por vencido. Vacilando, dijo, Luna, el tío, que ya subía las escaleras, lo interrumpió desde atrás. Paula estuvo de acuerdo. Deja que Luna se quede por ahora. Solo entonces papá soltó un suspiro de alivio, pero, consciente de que aquello sonaba inapropiado, explicó de forma algo torpe, Luna no conoce a nadie aquí, pero como muy tarde en una semana, encontrará un sitio y se mudará. Pero mamá ya no lo estaba escuchando. Me llevó directamente a nuestra habitación. La puerta se cerró, y entonces fue como si se arrancara la máscara de golpe. Apoyó la mano en la pared y se dejó caer sin fuerzas. Las lágrimas le resbalaron de pronto desde el fondo de los ojos. Apretó los puños con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Debió de recordar la escena de nuestra muerte, triste y desesperada. En la vida pasada, me acerqué a ella y extendí la mano, limpiando suavemente sus lágrimas. Aunque he renacido, sigo siendo una niña tonta, con solo fragmentos de mis recuerdos anteriores. Aún así, me esforcé por consolarla. Mamá, no llores. Annie siempre estará contigo. Los ojos enrojecidos de mamá se posaron en mí, y me abrazó con tanta fuerza como si quisiera fundirme con su propia carne. Escuché su voz quebrada, llena de remordimiento y culpa. Mamá no pudo proteger a Annie, pero esta vez, mamá se asegurará de que Annie esté sana y salva, y que obtenga todo lo que le guste y quiera. Su abrazo era tan cálido. En la vida pasada, cuando estaba agonizando, también me abrazó así de fuerte. En aquel entonces, la temperatura de mi cuerpo era como un reloj de arena que se vaciaba poco a poco.
El frío se me metía hasta los huesos, pero acurrucada en su abrazo, me sentía cálida. Lástima que, cuando solté mi último aliento, también sentí como el calor del cuerpo de mamá empezaba a desvanecerse. Ahora, al sentir este calor que tanto extrañaba, hice un esfuerzo, aunque me costara, por responderle. Annie también hará lo posible, para que mamá esté sana y salva, y tenga todo lo que le guste y quiera. Mamá apoyó suavemente su mejilla contra la mía. Luego, con una sonrisa entre lágrimas, levantó la mano y me acarició la cabeza. Mañana mamá empezará a llevar a Annie al tratamiento. Sí. Si mamá estaba contenta, yo también lo estaba. Asentí con fuerza. Sí. Esa noche dormimos muy juntitas. La cama era tan suave, y el abrazo de mamá tan cálido. Las ventanas no estaban rotas. No entraba el viento helado. Al amanecer, la abuela niñera ya había preparado las 3 comidas del día, deliciosas y calientes. Comía bien, dormía bien, y estaba especialmente contenta. Incluso cuando mamá me llevó al hospital para cambiar de médico y me pusieron muchas inyecciones cada día, casi no sentía dolor. El nuevo médico fue recomendado por el tío Pablo del complejo militar. El tío Pablo era capitán de compañía en el ejército y amigo de la infancia de mamá. Si mamá, cuando despertó al amor, no hubiera elegido mal a la persona y no se hubiera enamorado a primera vista de papá, quizás ella y el tío Pablo habrían sido marido y mujer. En la vida anterior, fue precisamente este médico, recomendado por el tío Pablo, quien curó mi enfermedad de tonta. Después de las inyecciones, mamá me llevó a esperar el autobús para volver al complejo militar, pero justo entonces, el tío Pablo salió del hospital. Iba en un coche del distrito militar, como si acabara de terminar unos trámites. Así que mamá y yo tomamos su coche de vuelta. A él siempre le he caído bien. De camino, al pasar por un callejón donde vendían brochetas de fruta caramelizada, me compró 2. Cuando llegamos al complejo militar, yo tenía la boca llena de azúcar pegajosa. Mamá llevaba mis medicinas en una mano y mi abrigo en la otra, sin manos libres. El tío Pablo sonrió, tomó un pañuelo del coche, se agachó y quiso limpiarme la boquita. Apenas extendió su mano, cuando desde la entrada del complejo militar, la voz enfadada y sarcástica de papá de pronto resonó. Con razón insistías en cambiarle de médico a Annie. Resulta que es pariente del capitán Pablo. Capítulo 4. En el complejo militar, muchos soldados y familiares que pasaban volvían la mirada hacia nosotros. Papá llegó acompañado de la tía Luna en unos cuantos pasos, con el rostro sombrío. Me reprendió. Tan mayor y aún no sabes limpiarte la boca sola. ¿Con ese cerebro dañado? El tío Pablo frunció el ceño, defendiendo por mí. Es solo una niña. Comandante Leo, tus palabras son excesivas. Mamá extendió la mano y me llevó a su abrazo. Con cierta incomodidad, miró al tío Pablo. Gracias por hoy, Pablo. Ve a ocuparte de tus asuntos. Pero papá no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Lo interceptó con sarcasmo. El capitán Pablo conoce médicos tan impresionantes. Cuando yo buscaba uno para Annie, jamás mencionaste nada. ¿Qué pasa? ¿Solo estás dispuesto a recomendarlos a Paula? Los familiares militares comenzaron a murmurar con curiosidad. He oído que Pablo y Paula tenían un compromiso desde pequeños. ¿Tantos años y aún mantienen una relación tan cercana? El comandante Leo no suele poner esa cara fría, pero tampoco es todo culpa de Paula. El comandante Leo siempre está entrando y saliendo con esa paisana suya. Mamá siempre había mantenido la cabeza en alto y no temía las habladurías, pero el tío Pablo aún no estaba casado, y ella no quería perjudicar su reputación. Contuvo el odio en sus ojos. Se acercó a papá y tiró suavemente de la manga de su uniforme militar. Es solo un médico. Si hay algo que hablar, hablemos dentro. Quizás porque rara vez lo hacía sin discutir. Papá bajó la mirada hacia su mano, y la furia en sus ojos pareció disiparse a medias. Pero la tía Luna, que había regresado con él, habló con suavidad. Hermano Leo, no te enfades con la hermana Paula. La hermana Paula no me conoce bien. Es normal que dude cuando quise presentar a mi maestro para tratar a Annie. Después de todo, el capitán Pablo es quien realmente es su íntimo amigo. Los murmullos a su alrededor aumentaron. El tío Pablo se puso rojo de la rabia. Luna, deja de sembrar discordia. Cuando se trata de un médico, lo que importa es su capacidad, y ese maestro tuyo simplemente no sirve. La ira que acababa de disiparse en los ojos de papá volvió a estallar al instante. Su voz grave se elevó varios tonos. ¿Luna ha dicho algo incorrecto? ¿Por qué te pone tan nervioso, capitán Pablo? Si ni siquiera ese famoso especialista en neurología sirve. Entonces está claro que a los ojos de Paula, solo sirve el que tú presentas. No terminó la frase.
Mamá soltó mi mano de golpe y le abofeteó con todas sus fuerzas. En medio de todas las miradas del complejo militar, los ojos de mamá ya estaban rojos. Los de papá también. Media cara le ardía y se inflamó de inmediato. Tras un largo silencio, miró a mamá con burla. Mírate, cada vez que alguien toca tu punto débil, saltas como una gata a la que pisan la cola. Y sin mirarla de nuevo, bajó la cabeza, volviéndose amable hacia la tía Luna. Afuera hace frío. Luna, entremos. Pero yo pude ver cómo su mano, caída a su costado, temblaba ligeramente. La tía Luna también lo vio cuando entraban. Entonces cerró su propia mano en un puño, como si estuviera muy enfadada. Antes de entrar, nos lanzó a mamá y a mí una mirada feroz. La gente empezó a dispersarse. Incluso al tío Pablo se lo llevó su madre a rastras. En el patio solo quedamos mamá y yo, mirando las espaldas de papá y la tía Luna entrando juntos. En esta vida, mamá no se marcharía conmigo cegada por el orgullo. Pero en ese momento, al ver esas dos siluetas que tanto la habían humillado, le resultaba imposible actuar como si nada y entrar con ellos. El viento se levantó en el complejo militar. Ella apretó los labios y, sin decir palabra, se quitó la bufanda para envolver mi cuello. Luego, sus ojos ligeramente enrojecidos se cruzaron con la mirada del tío, que venía entrando desde afuera. Él miró hacia donde papá y la tía Luna habían desaparecido, y avanzó hasta nosotros, preguntando en voz baja, ¿no quieres entrar? Mamá apretó mi mano, sus dedos tensándose en silencio. En este mundo, aparte de mí, el tío era lo único que le quedaba, su único familiar cercano. Mamá levantó la mirada hacia él, el rostro lleno de conflicto. Pasó un largo rato antes de que hablara, muy suavemente. ¿Puedo llevar a Annie a quedarnos esta noche en la casa vieja de la familia Pedro? Capítulo 5. Debió de reunir muchísima fuerza. Solo así, después de haber vivido una vida entera siendo abandonada, pudo en esta nueva oportunidad intentar pedir ayuda a su hermano una vez más, pero el largo silencio del tío ya le había dado la respuesta. La diminuta luz que había surgido en los ojos de mamá se desvaneció. El tío suspiró mientras la miraba. Aunque vuelvas conmigo a la casa de nuestros padres por una noche. Mañana, ¿qué? ¿Y pasado mañana? Paula, ¿qué problema se soluciona con una sola noche? El viento en el patio se volvió más fuerte. Él levantó la mano y, con sus dedos largos, le acomodó el cuello del abrigo. Si te llevo esta noche, todos aquí pensarán que el médico que Luna recomendó para Annie realmente era malo. Y que entre Luna y Leo de verdad había algo. Y que yo, como tu familia materna, te llevé de vuelta por eso. Paula, no voy a acompañarte en un juego tan infantil. Yo no entendí muy bien las palabras del tío, pero sí entendí que mamá, al pedir si podíamos ir a su casa ancestral por una noche, solo quería volver a casa, a aquel hogar donde antes había tantas personas que la querían. Mamá apartó bruscamente la mano del tío, soltó una risa, y al reír, los ojos se le pusieron rojos, pero ya no había esperanza ni ruego en sus pupilas. Solo dijo, sonriendo, solo estaba bromeando contigo. ¿Cómo te lo tomas tan en serio? El tío se quedó helado un instante. Mamá levantó la mano y sacudió el cuello de su abrigo donde él la había tocado, como si quitara un polvo inexistente. Su voz se volvió fría. No te preocupes, aunque de verdad no tuviera a dónde ir. No me quedaría a depender de ti, pero esa casa ancestral. Se detuvo un instante y continuó con absoluta seriedad. Esa casa es lo que papá y mamá nos dejaron. ¿No deberías buscar a alguien que la tase y darme la mitad? Ah, y también están las otras cosas. La expresión del tío se cubrió de ira y decepción, además de causar problemas. ¿Ahora también te vuelves tan interesada? ¿Siempre pensando en dividir el dinero? ¿Y después de dividirlo qué? ¿De verdad cortarías la relación conmigo y con Leo? Mamá no dudó, respondió con calma. Mientras reciba el dinero que me corresponde. Puedo cortar o no, como sea. El tío finalmente perdió la paciencia y, con el rostro sombrío, se dirigió hacia la salida del complejo. La mano con la que mamá sostenía la mía temblaba. Aún así, miró la espalda de su hermano alejándose y alzó la voz. Ya soy adulta, la parte que papá y mamá me dejaron. Si no me la das pronto, iré al juzgado. El tío se detuvo bruscamente. Se giró con una mirada llena de incredulidad, como si viera un monstruo. ¿Al juzgado? Paula, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes con quién estás hablando? Mamá no respondió. Ambos guardaron silencio durante un largo rato, mirándose. Finalmente, el tío se quitó el reloj que llevaba en la muñeca, el que mamá le había regalado, y lo lanzó con fuerza al suelo frente a ella. Con los ojos rojos y la voz furiosa gritó, bien, muy bien. Paula, has madurado. Claro que sí, la casa ancestral para ti.
las libretas de ahorro que dejaron papá y mamá también para ti. El documento de transferencia de bienes te lo mandaré esta noche. Toma todo lo que quieras. Tras eso, se marchó enfurecido. Mamá permaneció ahí, sin moverse, durante muchísimo tiempo. Solo cuando la figura del tío desapareció por completo. Pareció despertar, y se agachó para recoger el reloj del suelo. Con cuidado, limpió el polvo y las manchas de barro, y murmuró suavemente, es de una marca cara, podré venderlo por bastante. Guardó el reloj con cuidado en el bolsillo de su abrigo, luego alzó la mirada, extendió la mano y acarició mi cabeza. En sus ojos, un brillo húmedo apareció. Annie, en esta vida, nunca más faltará dinero para tu tratamiento. Se puso de pie lentamente, tomó mi mano y caminó hacia adentro, hacia la casa donde papá y la tía Luna estaban juntos. Su voz siguió sonando en mis oídos, suave pero firme. El destino de mamá ya está escrito en el libro. Pero el de Annie no. Annie se curará, tendrá mucho dinero. La Annie de mamá será siempre sana y segura. Capítulo 6. Mi cerebro aún no había sido curado. Todavía no podía comprender claramente tantas cosas que mamá decía. Pero en ese momento, aún así, sentí instintivamente una profunda inquietud. Levanté la cabeza con ansiedad. Miré a mamá y dije, mamá también tiene que estar sana y salva. Pero mamá no respondió a mis palabras. Solo dijo con dulzura, desviándose del tema, Annie debe portarse bien. Entramos a la casa, pasando por la sala. Papá estaba consolando a la tía Luna. Sé que no fue tu culpa. Recomendar a tu maestro para tratar a Annie fue con buenas intenciones. Lo sé. Y la tía Luna empezó a llorar otra vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas, como si nunca se le fueran a acabar. Mamá no les prestó atención y me llevó directamente arriba, de regreso a nuestro dormitorio. En la mesa junto a la cama había una fotografía, mamá, papá y el tío juntos. En ese entonces ella acababa de casarse con papá, y yo aún no había nacido. Al tomar esa foto familiar, papá ya no tenía padres, y mamá solo tenía a su hermano. Así que una foto que debería haber reunido a dos familias, numerosa y alegre, terminó siendo solo de 3 personas. Justo después de tomarla, mi tío fingió ponerse serio y dijo, ¿qué tiene de bueno Leo? Aparte de esa cara bonita, nada. No vaya a hacer que más adelante otras mujeres lo miren y tú acabes sufriendo. El compromiso que papá y mamá te arreglaron con Pablo. Ese sí tenía buena familia y buenas capacidades. Papá, al oírlo, se puso rojo y replicó con prisa. Yo amo a Paula. En esta vida solo será ella. No existe eso de que en el futuro la haga sufrir con otra mujer. Si me atrevo a mirar a otra aunque sea una vez, que Paula me arranque los ojos. El tío le dio un puñetazo en el pecho y dijo, no lo digas solo con la boca. Si algún día te veo a menos de 3 pasos de otra mujer, te haré cumplir tu promesa, y entonces no llores por tus ojos. Mamá escuchaba, con el rostro rojo y sin poder contener la risa. En ese entonces, ella era aún la hija caprichosa y adorada de la familia Pedro, aunque su bisabuelo había fallecido, y mis abuelos habían muerto en el campo de batalla. El tío había logrado cuidarla muy bien por sí solo. Cuando mamá se enamoró del papá, tierno y atento, rompió sin dudar el compromiso de 20 años que tenía con el tío Pablo. Después se casó rápidamente con papá y me tuvo a mí. Y ahora, con la aparición de la protagonista del libro, la tía Luna, papá y ella se comportaban de forma ambigua. Y la distancia entre ellos hacía mucho que era menor a 3 pasos. Papá ya no mencionaba la promesa que le hizo a mamá. El tío también decía que la tía Luna era inocente, que mamá estaba haciendo un escándalo. Las palabras que una vez dijeron, la madre que ambos habían mimado y protegido, ya no la recordaban. Mamá tomó esa foto familiar y la tiró al basurero sin hacer ruido. Y junto con esa, también tiró todas las fotos donde aparecían papá y el tío. Las únicas fotos que quedaron en la mesa y junto a la cama, eran las de mamá conmigo. Después de eso, nunca más volvió a mencionar algo como pedirle al tío quedarse una noche en la casa ancestral. La tía Luna, que supuestamente se iría como máximo en una semana, seguía viviendo allí, y mamá tampoco volvió a discutir con papá por eso. Solo me acompañaba todos los días a mis tratamientos. El tío cumplió su palabra y transfirió la casa ancestral a nombre de mamá. También le entregó las libretas de ahorros que habían dejado mis abuelos. Mamá aceptó todo. Después de eso, el tío estuvo tanto tiempo enfadado, que no volvió a visitarla. Pero mamá no se preocupó. Cuando mi mente empezó poco a poco a dejar de ser tan torpe, empezó a enseñarme a reconocer los números. El otoño de mis 6 años, la primaria empezó a recibir nuevos alumnos. Mamá me llevó a una muy buena escuela de la capital para preguntar, pero el responsable de la escuela dijo que yo tenía retraso intelectual y que no podían aceptarme.
Le pidió a mamá que me llevara a una escuela especial. Aún así, al volver a casa, mamá se inclinó hacia mí y me preguntó, Annie, ¿quieres estudiar en esa escuela que acabamos de ver? Yo quería decirle que ellos habían dicho que no me querían, pero al ver los ojos llenos de esperanza de mamá, terminé asintiendo con timidez. Mamá sonrió. Ese año volvió a bajar la temperatura. Ella envolvió mis manos entre sus palmas y dijo, Annie, hace mucho que no ve al tío, ¿verdad? Mamá te llevará a visitarlo. Sí. Capítulo 7. Al anochecer, mamá le pidió a la abuela niñera que preparara una olla de sopa de pollo. Luego añadió varias cucharadas más de sal. Solo entonces tomó la sopa y me llevó con ella a la universidad de la capital para visitar al tío. En la oficina del instituto, el tío estaba preparando sus clases, y papá también estaba allí. Mamá ya lo había investigado de antemano. Hoy papá había sido invitado por la universidad para impartir unas clases de teoría militar, pero aún así, al entrar a la oficina, fingió sorpresa. Le entregó la sopa al tío y dijo, ha bajado la temperatura, te preparé algo de sopa, es la primera vez que la hago. Si sabe mal, la próxima vez aprenderé mejor. El tío, después de un momento de sorpresa, la regañó con voz seria. ¿No ves que Leo también está aquí? Vuestros problemas de pareja llevan demasiado tiempo, ya debería ser suficiente. Mamá no discutió, ni mencionó que la tía Luna seguía viviendo en casa. Dócilmente le sirvió un tazón de sopa al tío, luego sirvió otro y lo puso frente a papá. Prueba un poco tú también. La expresión de papá se volvió extraña. El tío bebió un sorbo, frunció el ceño y dijo, sí que la hiciste tú. Si fuera otra persona, ¿quién podría preparar algo tan salado? Pero papá, por una vez, habló en defensa de mamá. A mí me parece bien. Para ser la primera vez, no está mal. Aunque el tío refunfuñaba, en su expresión había un dejo de alegría. Tú siempre proteges a Paula. Mamá bajó la mirada obediente, pero yo vi una ligera sonrisa fría en la comisura de sus labios. Los tres conversaron cordialmente durante bastante tiempo, cuando el tío ya casi no podía ocultar su sonrisa, y la expresión de papá también se había suavizado. Mamá mencionó, como si fuera algo casual, que mi enfermedad mental había mejorado mucho. Quería que yo entrara a esa buena primaria, pero me habían rechazado. El tío respondió de inmediato, conozco bien al director Xiao. Hablaré con él para que Annie pueda ir a escuchar clases primero. Mamá mostró una expresión de gran sorpresa y alegría. Gracias, hermano. Siempre tengo que molestarte. A papá esa frase no pareció gustarle. También dijo, esa primaria no queda cerca del complejo militar. Cuando todo esté decidido, puedo llevar y traer a Annie. Y hablaré bien con los maestros. Annie es tímida. No quiero que la bulleen. Mamá, llena de gratitud, le sirvió otro tazón de sopa a papá. A él se le pusieron rojas las orejas, como si no estuviera bebiendo sopa, sino vino. Luego añadió, por cierto, el hermano mayor del comandante Zhao volverá al país la próxima semana. Es una eminencia mundial en enfermedades cardíacas y pulmonares. Hablando de eso, también deberíamos buscar un buen médico para el corazón de Annie. Mamá bajó la mirada sonriendo. Al fin había hablado de todo lo que necesitaba. De camino a casa, aún quedaba un poco de sopa. Recordé lo felices que parecían el tío y papá al beberla. Y no pude evitar probar un sorbo. En cuanto me llegó a la boca, era tan salada que la escupí enseguida. Pregunté, desconcertada, ¿cómo pudieron el tío y papá comerse eso? Mamá soltó una carcajada, tiró la sopa restante y se limpió las manos con cuidado. Luego me acarició la cabeza y dijo, quizás a ellos les gustan las cosas malas. Logré entrar en una muy buena escuela primaria, como el tío y papá habían hablado antes. Los maestros y los niños me trataron muy bien. Yo siempre aprendía mucho más lento que los demás. Cada día después de clases, mamá me daba lecciones por la noche. Mi cerebro y mi corazón seguían en tratamiento. Poco a poco dejé de ser una niña tonta. Y mi enfermedad del corazón dejó de manifestarse. Hasta que llegué a 3er grado, mi inteligencia ya era igual que la de otros niños. Y mi salud estaba completamente recuperada. Mis notas pasaron de ser las peores a estar por encima de la media. En 4º grado, obtuve el 7º lugar de la clase, y recibí mi primer diploma. Cuando mamá vino a recogerme, estaba tan feliz que tenía los ojos rojos, incluso después de recuperar la inteligencia. Seguía acostumbrada a estudiar muy duro, día y noche, como antes. Entré a la secundaria. Mamá, usando los contactos del tío y de papá, me consiguió entrar en la mejor clase, con los mejores profesores. Además, consiguió los mejores tutores para mis horas libres. Papá y la tía Luna seguían con su relación ambigua. Y el tío también ayudaba mucho a la tía Luna. Mamá decía que eso era el aura de protagonista de Luna. Nosotros,
como personajes secundarios. Solo teníamos que vivir bien nuestras vidas, y que lo que podía ser robado no era algo que valiera la pena lamentar. Capítulo 8. Pero mamá, aún así, muchas veces, fingía encontrarse por casualidad con papá y el tío en momentos de cercanía con la tía Luna, para luego mostrar una mezcla de tolerancia y un poco de tristeza, con los ojos bajos, sin llorar ni hacer escenas. Papá y el tío empezaron a sentirse abrumados por la culpa. El tío me buscaba constantemente mejores recursos educativos. Papá se empeñaba aún más en llevarme y recogerme de la escuela. Incluso todos sus ahorros y los subsidios que recibía del batallón, los entregaba íntegramente a mamá. Hasta llegó a mencionar varias veces que en adelante mantendría una distancia más razonable con la tía Luna, aunque cada vez que lo decía, después lo olvidaba. Pero para mamá y para mí, lo que él hiciera o no con la tía Luna, hace ya mucho que dejó de ser importante. La distancia entre ellos no importaba nada, comparada con lo importante que era para mí resolver más ejercicios. Mis notas mejoraban a un ritmo vertiginoso. En esta vida, estudiar había sido mucho más fácil que en la anterior. En la vida pasada, mamá y yo avanzábamos como remando contra la corriente. En esta vida, parecía que viajábamos en un barco con viento a favor. Con solo mover un poco el remo, ya avanzábamos mucho. Solo había una cosa que siempre recordaba. Aquella frase de mamá, que su final ya estaba escrito en el libro. A medida que crecí, poco a poco entendí que aquel final parecía ser la muerte. Le pregunté muchas veces, pero ella nunca quiso darme una respuesta. Siempre solo me decía, mientras Annie esté sana y viva bien, eso es suficiente. Yo ya había crecido. Ya no era aquella niña tonta. Ya no lloraba por nada, pero cada vez que ella decía esta frase, yo no podía evitar que me temblaran los ojos, y que el pánico llenara mi corazón. La abracé con fuerza, con manos temblorosas, y dije, no, Annie quiere que mamá esté sana y salva también. Annie no puede vivir sin mamá. Mamá solo me acariciaba la cabeza, sin decir más. Al terminar tercero de secundaria, aprobé el examen de ingreso a la mejor preparatoria de la capital. Mamá, incapaz de contener su alegría, dijo, la tasa de admisión de King Bay en la capital es mucho más alta que en otras provincias. Esta vez, Annie no volverá a perderse una buena universidad por unos pocos puntos, y lamentarlo toda la vida. Con los ojos rojos, la abracé y dije, gracias, mamá. Mamá pidió ayuda al tío y me buscó con antelación un tutor para la prepa. Incluso firmó un contrato de 3 años, dejando estipulado que debía acompañarme hasta que terminara el examen de ingreso a la universidad. El tío acababa de volver de cuidar al gato callejero que la tía Luna había recogido. Al ver a mamá firmando el contrato, sonrió sin darle importancia. El profesor Zen es uno de mis mejores amigos. Si aceptó enseñar a Annie, ¿cómo va a abandonarla a mitad de camino? Mamá solo sonrió, mirando fijamente hasta que él firmó. Y luego guardó el contrato. Cuando volvimos a casa, papá estaba a punto de salir. Tenía en la mano un abrigo gris, y mientras caminaba hacia la puerta se lo estaba poniendo. Era el que la tía Luna le había regalado el mes pasado por su cumpleaños. Antes no le gustaba el color gris, pero desde entonces, era el que más usaba. Al vernos entrar repentinamente a mí y a mamá, sus manos se quedaron congeladas. ¿Ponerlo o no ponerlo? Ya no sabía qué hacer. Tras un largo rato, explicó con evidente incomodidad, a Luna le aprobaron la solicitud para ir a enseñar como voluntaria a una zona montañosa del sur. Cuando se vaya, ya no volverá a la capital. Unos cuantos paisanos queremos reunirnos para despedirla. Estos años, la tía Luna había dicho al menos 10 veces que se marcharía lejos sin volver jamás, pero papá siempre le creía. Mamá no dijo más, como siempre, asintió con comprensión. Ve entonces, es la última reunión. Quédate un rato más y despídete bien. Si bebes, no conduzcas de vuelta. Regresa mañana. Con los años, mamá se había vuelto cada vez más tolerante con papá. Él ya no encontraba extraño que ella hablara así. Papá asintió, salió por la puerta, pero volvió a mirar a mamá con cierta culpa. Paula, realmente ya no eres como antes. Cuando Luna se vaya, no volveré a tener contacto con ella. Los 3, como familia, viviremos bien. Pero mamá y yo hacía mucho que no lo considerábamos parte de nuestra familia. Capítulo 9. Mamá siguió respondiendo con dulzura, está bien, papá. Sin embargo, raramente no se apresuró a irse. Nos miró a mamá y a mí durante un largo rato, como si sintiera que algo no encajaba, pero pronto volvió a pensar que solo era una ilusión suya, tal vez por culpa. Sacó todo el dinero que llevaba en el bolsillo del abrigo, se acercó y lo puso entero en las manos de mamá, diciendo,
El subsidio que entregaron en el batallón hace unos días, olvidé dártelo. No lo había olvidado. Seguramente quería guardarlo para comprarle un regalo de despedida a la tía Luna. Pero ahora, por remordimiento, se lo entregaba a mamá, incluso el poco dinero suelto que solía guardar. Esta vez tampoco se lo quedó. Mamá, con suavidad, extendió la mano, y lo recibió todo con naturalidad y rapidez. Papá bajó los ojos para mirarla. De pronto, la abrazó con fuerza. Dijo: Paula, tu hermano y yo, en realidad preferimos cuando eras como antes, más mimada y caprichosa, en el lugar donde él no podía verla. El rostro de mamá estaba lleno de burla. Casi deja escapar una risa fría. Solo después de mucho rato él la soltó, con la voz teñida de cierta inquietud. A más tardar en 3 días estaré de vuelta. Paula, tú y Annie esperadme. Mamá asintió, solo después de un largo silencio. Papá por fin se dio la vuelta y se marchó. Mamá y yo entramos a la casa, y contamos el dinero que habíamos ahorrado en todos estos años. Los sellos y monedas conmemorativas que mamá había acumulado valdrían una casa dentro de algunos años. Además estaban las grandes libretas de ahorro que habían dejado mis abuelos, los objetos antiguos del bisabuelo, la casa ancestral de los Pedro, y todo el dinero que papá y el tío nos habían dado. En esta vida, no podíamos gastar todo eso ni queriendo. Mamá volvió a tocar mi carta de admisión al instituto, y el contrato de 3 años con mi tutor. Todas las cosas grandes y pequeñas que nos pertenecían estaban extendidas sobre la mesa de centro. Afuera, la luz de la luna era suave. Las sombras de los árboles danzaban. Y esa noche parecía especialmente hermosa. Mamá levantó lentamente la cabeza. Me miró y dijo: Annie, parece que ya tenemos suficientes cosas. ¿Tú quieres irte de aquí? La ventana no estaba bien cerrada, en la brisa nocturna que entraba por la rendija. Levanté el rostro y encontré la mirada cálida de mamá. Asentí con fuerza, con total certeza. Sí, quiero irme. Quiero ir con mamá a una casa que sea realmente nuestra. Una casa donde no estuviera la tía Luna llorando siempre sin parar, donde el dormitorio principal no tuviera que ser cedido a otros, donde no hubiera un papá inconstante, ni un tío hipócrita. En esa casa solo estaría la mamá valiente y dulce, solo yo, que amaría a mamá para siempre, solo nuestro futuro, brillante y sin sombras. Esa misma noche, empacamos todo el equipaje, solo tomamos lo importante. Y aún así llenamos 2 grandes maletas. Al salir, mamá dudó un momento y me dijo: Annie, si tú quieres quedarte, tu tío y tu papá probablemente no te tratarían mal. Yo la miré con seriedad y respondí: quedarme para seguir actuando siempre como esa niña dócil, sumisa y tonta, solo para agradarles y así conseguir que no me traten mal. Mamá se quedó sorprendida unos segundos, y luego sonrió suavemente. Visto así, sí que suena muy aburrido. Nuestras miradas se encontraron, y ambas terminamos con los ojos rojos. En esta vida, ya habíamos conseguido lo que queríamos: dinero, un lugar donde vivir, estudios, salud. ¿Quién iba a desear seguir actuando como antes, solo para complacerlos? Solo para cambiar por una frase hipócrita como: ¿aún prefiero cuando eras tan caprichosa como antes? Como en la vida pasada. ¿Morir caprichosamente sin nada? Eso ya no era posible. A la mañana siguiente, cuando comenzaron a operar los autobuses, mamá y yo dejamos el complejo militar, arrastrando con esfuerzo nuestras 2 grandes maletas. Al llegar a la puerta del complejo, algunos familiares de militares que hacían ejercicio matutino nos detuvieron sorprendidos. Son de la familia del capitán Leo. ¿A dónde llevan a su hija con tantas cosas? ¿Otra vez peleados? Parece que se mudan. ¿El capitán Leo sabe esto? Capítulo 10. Mamá les recordó con calma: yo tengo nombre. Viví en este complejo mucho antes que Leo. Me llamo Paula. No, la de Leo. Cuando el abuelo materno aún vivía, era el comandante del distrito militar. Mamá había vivido aquí desde que nació. No había entrado a vivir por seguir a papá. Desde pequeña, todos en el complejo la llamaban Paula. Las familiares de militares alrededor, algo avergonzadas, preguntaron: Paula, ¿de verdad te peleaste con el capitán Leo? ¿Por qué no sale él a calmarte? Hace años que no discutían. La abuela le soltó una risa fría. ¿Salir a calmarla? Yo diría que el capitán Leo ni siquiera está en casa. Anoche lo vi salir sin hacer ruido del complejo. Dicen que esa luna volvió a decir que se va a enseñar a las montañas. Las demás se acercaron, curiosas y molestas. ¿Luna? ¿Esa paisana del capitán Leo? ¿Cuántos años lleva y todavía siguen en contacto? ¿Enseñar en las montañas? Yo oí otra cosa, que la eligieron, pero que no quiso ir.
Hizo un gran escándalo en la escuela, quejándose de que la obligaban. Y ya lo ha hecho varias veces todos estos años, se anota. La eligen. Y luego pone excusas para no ir. La escuela ya dijo que si esta vez no va, le revocan la licencia de maestra. El grupo comenzó a indignarse cada vez más. TCH. ¿Los niños pobres de las montañas son un juguete para ella? Deja mal al complejo. Qué vergüenza dejarla entrar. Yo digo que el capitán Leo sí que tiene los ojos dañados. En esta vida, parecía que la tía Luna, esa protagonista adorada por todos, ya no era tan querida por la gente. A medida que ellas hablaban cada vez más animadas, poco a poco dejaron de fijarse en mamá y en mí. Yo jalé suavemente la manga de mamá, y ella enseguida entendió. Cada una tomó una de las maletas, y entre los murmullos indignados de las señoras del complejo, salimos en silencio. Las maletas pesaban mucho, y en pleno julio, el calor era sofocante. En esta vida, no habíamos sufrido casi nada, ni teníamos mucha fuerza física, pero al arrastrar aquellas pesadas maletas, bajo más de 30 grados y el sol cada vez más fuerte, yo solo sentía emoción y esperanza. Mamá también estaba especialmente feliz. Tomamos un autobús abarrotado, y fuimos a la casa ancestral de los Pedro. Ahora la propiedad estaba solo a nombre de mamá. Al llegar, lo primero que hizo fue llamar a un cerrajero, para cambiar la cerradura de la puerta principal. Fuera de nosotras dos, nadie más podría abrir esa puerta. La casa llevaba tiempo sin habitarse, pero no había mucha acumulación de polvo. Adentro todavía estaban los retratos y altares, del abuelo y la abuela maternos, y del bisabuelo y la bisabuela. Todos estos años, mamá venía cada cierto tiempo, y la limpiaba con cuidado. Este era el 10º año desde nuestra reencarnación. Finalmente habíamos vuelto a casa. A la casa de quienes antes la amaban y protegían. Mamá encendió incienso frente al altar. Y, muy contenta, les anunció: papá, mamá, abuelos, he vuelto con Annie para vivir con ustedes. Yo, algo nerviosa, me froté las manos y le pregunté en voz bajita: ¿ellos me reconocerán? Capítulo 11. Mamá, sentada junto al altar, tenía en los ojos un brillo como de estrellas al hablar. En ese instante, de pronto sentí que parecía una niña, tal vez, sin importar la edad que uno tenga. Ante los padres siempre es fácil volver a ser un hijo. Ella dijo: claro que te reconocerán. Cuando tu bisabuela materna se fue, tú aún estabas en mi vientre. Tu nombre, Annie, fue ella quien lo escogió. Dijo que su bisnieta debía vivir tranquila y en paz. Así que te llamó Annie. La anciana ya casi no respiraba, pero aún así tejió el último par de zapatitos para ti. Yo nunca conocí a mi bisabuela, pero aún así mis ojos comenzaron a humedecerse. Los ojos de mamá también se nublaron, pero sonrió mientras continuaba: tu bisabuelo era todavía más terco. Ya estaba al borde de la muerte, pero se negaba a irse. Agonizó solo para esperar a que nacieras. Los médicos dijeron que fue un milagro. Después de verte en sus brazos junto a su cama, sonrió satisfecho, y entonces se fue. Tus abuelos maternos también, antes de morir en el campo de batalla. Lo que más les dolía dejar atrás eras tú, y en ese entonces, tú apenas tenías 6 meses. Sentí una gran pena y dije: qué lástima, ni siquiera alcancé a llamarlos abuelos una sola vez. Mamá extendió su mano hacia mí. Antes, cuando ella se agachaba, podía tocar fácilmente mi cabeza. Ahora ya tenía yo su misma estatura. Ella estaba sentada junto al altar, y yo enseguida me agaché, rozando mi cabeza contra su palma. Escuché su voz suave: mi Annie tiene a muchísima gente que la ama. Yo respondí con seriedad: mamá también tiene a muchísima gente que la ama. El abuelo, la abuela, los bisabuelos, te amaban tanto, que por eso me aman a mí también. Mamá sonrió y luego su voz se quebró apenas un poco. Yo sabía que ella extrañaba a sus padres. En este mundo, salvo nosotras dos, los que nos amaban, ya no estaban aquí. Levanté la cabeza y la miré con firmeza. Mamá, ¿por qué no abres una tienda? O un negocio. Invertir. O vender cosas. Las políticas cambiaron. Los tiempos cambiaron. Y tenemos capital. Este es el mejor momento para emprender. Yo no quería que mamá siguiera esperando. Sabía demasiado bien qué era lo que ella esperaba. Esperaba el final que el libro escribía para ella. Por eso, durante todos estos años después de renacer, puso toda su alma solo en mí. Me llevó a tratar mi enfermedad. Me acompañó a estudiar. Me ahorró muchísimo dinero. Me trazó el mejor futuro, y dejó abiertas todas las salidas posibles. Pero para ella misma, solo quedó la calma resignada de quien espera un veredicto. Mamá guardó silencio mucho tiempo, y por fin respondió con una voz suave:
Mamá no necesita eso. Con que Annie pueda correr hacia el futuro que desea, es suficiente. Yo extendí mi mano y sujeté con fuerza la suya. La miré con tristeza y rabia contenida. ¿Y si el final de mamá también pudiera no ser como en el libro? Mamá negó con la cabeza, perdida. No, no puede. En la vida pasada ya lo intenté. Fui a buscar a tu papá y a tu tío. Lloré, grité. Les dije que era el guión del libro quien empujaba a Luna hacia ellos. Y a mí me empujaba al abismo. Pero, al recordar el pasado, su rostro volvió a llenarse de un dolor inmenso. Pero ellos pensaron que estaba loca. Solo me odiaron más. Luché media vida, y al final fue como sacar agua con un colador. Mientras hablaba, de pronto apretó mi mano con fuerza. Pero tú no, Annie, tú no eres igual. El libro dice que la mujer villana muere. Pero no dice tu final. Annie, tú sí puedes tener una vida normal. Lo que mamá te ahorró, tienes que guardarlo bien. Mi visión se nubló. Me temblaban los músculos, el corazón, el alma entera. Pero aún así forcé a mi cuerpo a mantenerse firme. Con gran esfuerzo y urgencia le expliqué. La vida pasada fue la vida pasada. Mamá, no importa cuál fuera la razón. Yo estoy segura, esta vida es distinta. Mi destino no está escrito en el libro. Pero en esta vida, lo que cambió, no solo fue mi destino. Capítulo 12. Mamá me miró con la mirada perdida. Estos años, todo su corazón se había dedicado únicamente a cuidarme y a planear mi futuro. Pero había ignorado que su vida hacía mucho tiempo que ya no era la misma que en el libro. Extendí la mano y tomé de un tirón esos 2 pequeños boletos de autobús que estaban sobre el escritorio. Eran los boletos del autobús que habíamos tomado hoy, mamá y yo, desde el complejo militar hasta aquí, con manos temblorosas. Puse uno de los boletos en la mano de mamá y dije, en el libro, hoy mamá ya había abandonado la capital, pero hoy, mamá y yo tomamos el autobús, desde el cuartel militar del sur de la capital, hasta esta vieja casa en el norte. Mamá miró sorprendida el boleto, incapaz de reaccionar durante mucho tiempo. Con voz ansiosa y emocionada continué. El libro dice que hace 10 años mamá dejó la capital. En esos 10 años, mamá vagó sin rumbo, sobrevivió con dificultad, intentó más de lo que podía, hasta morir trágicamente. Pero en estos 10 años de esta vida, mamá no ha vagado sin rumbo, no ha sobrevivido con dificultad, no ha intentado más de lo que podía. Entonces, ¿por qué el final, la muerte, no podría cambiar también? Mamá tardó mucho, muchísimo, antes de despertar como de un sueño. En el fondo de sus ojos había un temblor, como si acabara de oír algo tan increíble que resultaba imposible de creer. Pero lo que yo decía, era solo la verdad, una verdad que, durante 10 años, ella había ignorado por completo porque toda su atención estaba puesta únicamente en mí. Extendí de nuevo la mano, tomé la suya con fuerza y repetí aquella frase. Mamá, ¿por qué no abres una tienda? Aunque no podamos estar seguras de si llegará o no el final del libro, al menos, tal vez ya no sea inevitable. Mamá, vivamos la vida que las dos queremos vivir. Yo sabía que su antiguo deseo era abrir una tienda de ropa. Ella había sido una joven señorita de familia acomodada, y lo que mejor sabía hacer era vestir y combinar ropa. Hemos vuelto a vivir esta vida, y sabemos mejor que nadie que ahora es el mejor momento para emprender. En los ojos de mamá apareció una intensa esperanza, seguida de una fuerte duda y lucha interna. Sus labios se movieron. Sí, si el final sigue siendo el mismo. ¿Qué? Respondí con voz temblorosa. Pero incluso sin la historia del libro, las personas tarde o temprano deben enfrentar la muerte. Mamá, no esperemos a la muerte. Cuando una persona espera el momento de morir, ahí es cuando realmente empieza a morir. Un largo, larguísimo silencio. Hasta que, entre las sombras de los árboles agitadas por el viento nocturno afuera de la ventana, finalmente escuché su respuesta. Está bien. Pero si aún así no puedo escapar, Annie debe prometerme que vivirá bien. Con los ojos llenos de un dolor punzante, asentí con fuerza. Sí, lo prometo. Incluso si ese día realmente llega, seguiré viviendo bien, llevando también la parte de mamá. Mamá extendió los brazos y me abrazó con fuerza. Mi buena Annie, mamá solo te tiene a ti, como cuando era niña. Rocé suavemente mi cabeza contra su pecho. Annie estará siempre con mamá, y nunca, nunca dejará que mamá sufra. Capítulo 13. Hablamos y actuamos de inmediato. Durante las vacaciones de verano antes de que yo entrara a la preparatoria, el tío Pablo nos ayudó a mamá y a mí a buscar y alquilar un local adecuado en la capital. Él ya sabía que mamá y yo nos habíamos mudado fuera del complejo militar. Igual que en la vida pasada, solo pensaba en encontrar maneras de ayudarnos. Después de asegurar el local, fui con mamá nuevamente al sur. Tras comparar y revisar varios lugares donde se podía comprar ropa al mayoreo,
Llevamos un montón de bolsas y cargamos el primer lote de ropa al tren. Mamá pagó para contratar a 2 hombres que ayudaran a mover la mercancía, y me dijo una y otra vez con preocupación: no necesitas cargar nada, tienes problemas del corazón. Yo, agarrando una de las bolsas grandes sin querer soltarla, le respondí llena de energía: mamá, mi enfermedad del corazón se curó hace muchos años. Ella insistió: aún así, debes tener cuidado. Mi muerte en la vida pasada le dejó un dolor demasiado profundo, hasta el punto de que en esta vida no soporta verme sufrir ni un poco. Pero yo tampoco era diferente. Cuando morí en la vida pasada, sentí con mi propio cuerpo como ella iba perdiendo la respiración poco a poco. También me dolió inmensamente. Por eso, después de haberme curado de mi estupidez en esta vida, solo quería acompañarla, ser mejor con ella, cada vez mejor. Apenas habíamos metido la ropa en la tienda, cuando alguien entró desde afuera. Mamá sirvió agua tibia y me pasó un vaso. Mientras ordenaba la ropa, le dijo a la persona que entraba: no abrimos hasta fin de mes. Hizo usted el viaje en vano. Antes de terminar la frase, guardó silencio de golpe. Seguí su mirada y vi de pronto un rostro pálido y demacrado. Era mi padre, Leo, para comprar mercancía. Mamá y yo ya llevábamos más de medio mes fuera de la capital, pero aunque solo había pasado medio mes, él parecía mucho más delgado, con ojeras azules y lleno de agotamiento. Miró alrededor de la tienda, luego observó las bolsas de ropa esparcidas por el suelo. Su expresión era de total desconcierto, como si estuviera mirando a 2 niñas que jugaban a las tiendas sin sentido. Al ver que era él, mamá se volvió fría de inmediato. Ninguna de las 2 le dirigió la palabra. Yo terminé el agua y seguí ayudando a mamá a ordenar la ropa. Papá claramente no podía entender cómo, después de tantos años en los que mamá y yo lo complacíamos en todo, de repente nos habíamos mudado, de repente queríamos abrir una tienda, de repente lo tratábamos como si no existiera. En el instante en que entró, incluso debió pensar que el vaso de agua tibia que mamá me daba sería para el primero. Como antes, se quedó ahí parado, incómodo e inquieto. Pasó mucho rato antes de que se diera cuenta de que realmente no teníamos intención de dirigirle la palabra. Entonces, un poco incómodo, se acercó y, con un tono cargado de queja, dijo: ¿por qué se fueron así de repente? Volví del lado de Luna al complejo militar, y un grupo de señoras mayores me regañó sin sentido. Tu hermano y yo las estuvimos buscando por todas partes. Mamá no quiso hablar más con él y solo le respondió: vete, ya firmé los papeles del divorcio, están en el cajón de tu escritorio. Papá palideció al instante, incapaz de reaccionar por un largo momento. ¿Qué? Si estábamos bien. ¿Acaso, de verdad te molestó que fuera a ver a Luna? No podía aceptarlo, y en su expresión incluso parecía sentir una enorme injusticia. Durante tantos años, las señoras mayores del complejo siempre inventan rumores sin fundamento. Eso ya lo sabemos. Pero Paula, yo siempre he actuado con rectitud. Todos estos años, con Luna solo ha habido una amistad de paisanos. Nada más. Tú lo sabes mejor que nadie. Además ese día, fuiste tú quien me dio permiso para ir. Capítulo 14. Mamá finalmente ya no pudo seguir escuchando. Dejó la prenda que tenía en la mano, ladeó el rostro y miró a papá con ironía. Nada más, ¿verdad? Solo que cuando ella tenía miedo a los truenos, a la lluvia o a los cortes de luz, cuando se lastimaba la pierna, se golpeaba la mano, se resfriaba o tosía, tú ibas con ella aunque fuera tarde. Pero cuando Annie tenía 39 grados de fiebre, tú dijiste que en el cuartel tenías asuntos y que en el cajón de la casa había medicinas. Ya no oculté más mi repulsión hacia ese hombre, hacia ese supuesto padre mío. Me reí con frialdad. Ni falta me hacía que él cuidara de mí. Papá me miró con asombro. Luego miró a mamá. Probablemente en ese momento, la mirada de mamá y la mía eran iguales. Ya no quedaba en nuestros ojos ni una pizca de afecto fingido ni de tolerancia. Solo el mismo disgusto, rechazo y desprecio. Mamá continuó con indiferencia. ¿Necesito recordarte una por una todas esas cosas? Son demasiadas. Tal vez ni siquiera terminaría hoy. Papá se quedó rígido en el mismo lugar. Su rostro se volvió pálido poco a poco, con una expresión de incredulidad, medio perdido y conmocionado. Murmuró: ¿yo hice esas cosas antes? No lo recordaba. Al igual que mi tío, había favorecido incontables veces a Luna y había ignorado a mamá y a mí. Pero como durante todos estos años mamá y yo habíamos mostrado indiferencia y tolerancia infinita, ellos lo veían como algo natural, cosas pequeñas. Las hacían y luego las olvidaban. La expresión de papá comenzó a volverse desesperada. Tras un buen rato, de pronto recordó algo. Dijo apresuradamente: pero Paula, tú dijiste que no te importaba.
Dijiste que era normal preocuparse por Luna, que eran cosas pequeñas. Sí, tú misma lo dijiste. Mamá lo miró con una sonrisa sarcástica. En efecto, no me importaba. Leo, pase lo que pase entre ustedes y Luna, ¿por qué tendría yo que importarme? Papá negó con urgencia y confusión. No, no es así. Si no te importaba, ¿cómo ibas a mencionar el divorcio por enojo? Mientras hablaba, estiró la mano para agarrarla de mamá. Volvamos a casa a hablar. Annie aún es una niña, no la hagamos sufrir. Yo avancé en silencio y me puse delante de mamá, mirándolo con frialdad. Tuve que recordarle, volver contigo a esa casa ridícula. Eso sí es repugnante. Mamá también le informó con voz fría. Hace 10 años ya te lo dije, si me divorcio de ti, aparte de la división normal de bienes, toda compensación y manutención, no puede faltarme ni un centavo. Y ahora, ya he recibido lo suficiente. Él era huérfano, y antes de casarse apenas tenía ahorros. Las asignaciones que recibía en el cuartel. Durante estos 10 años mamá ya había tomado la mayor parte. Gracias a sus contactos en el ejército, yo pude curarme la enfermedad del corazón y avanzar con éxito en mis estudios. El rostro de papá se quedó completamente lívido. Le era imposible aceptarlo. Incluso su voz temblaba de espanto. Estos 10 años, ustedes no cambiaron de carácter. Solo era para... Mamá le dio la respuesta con total calma. Por supuesto, solo era para llegar a este día. El rostro de papá tembló. Pero Paula, si lo hubieras dicho, si hubieras dicho que te molestaba, ¿cómo no íbamos a cambiar mi hermano y yo? Mamá y yo soltamos una carcajada fría. Casi al mismo tiempo. No lo harían. El resultado de la vida pasada era la mejor prueba. Papá no quería irse. No podía aceptarlo. Se quedó vagando por la tienda, como un alma perdida, hasta que Luna apareció. Había dicho que iría a enseñar como voluntaria a las montañas, pero como siempre, encontró un pretexto para no irse. Al atardecer vino a buscar a papá, con la misma expresión de pánico e inocencia de siempre. Hermano Leo, yo no vine a propósito a molestar a la hermana Paula. Mi gatito se cayó por la ventana. Se rompió una pata. Fui a buscar al profesor Pedro, pero dijo que estaba ocupado y no me recibió. Qué raro, que mi tío por fin fuera capaz de no recibirla. Quizás él también, al igual que papá, al ver que mamá y yo nos habíamos ido, empezó de repente a darse cuenta de lo que había estado haciendo. Luna hablaba con culpa, pero sus manos se aferraban directamente al brazo de papá. Hermano Leo, el gatito sigue sangrando, pero papá, de pronto, perdió el control de sus emociones. Con expresión furiosa, sacudió su mano bruscamente para apartarla. Capítulo 15. Luna cayó al suelo por sorpresa y tardó mucho en reaccionar. En la vida pasada y en esta, probablemente jamás la habían apartado así. Sus lágrimas rodaban en grandes gotas, y por un buen rato fue incapaz de decir una sola palabra. Papá la miró fijamente con resentimiento y le gritó, no vuelvas a buscarme. Aunque tu gato se muera, aunque tú misma te mueras. No pienso ocuparme nunca más de tus asuntos. Luna, con el rostro lleno de incredulidad, se levantó del suelo. No podía aceptar lo que acababa de pasar. Eso es imposible. El profesor Pedro de repente dijo que estaba ocupado. Hermano Leo, ¿cómo puedes tú también? Tú también. Pero papá solo la miró con una repulsión absoluta. De ahora en adelante, de cualquier asunto tuyo, no vuelvas a buscarnos ni a Pedro ni a mí. No nos ocuparemos más. Dices que te preocupa que Paula se enfade, pero estos años has mantenido realmente los límites que deberías. Luna, ya lo hemos pensado con claridad. Todos estos años, tu supuesta fragilidad y desamparo no han sido más que excusas para robarle a otros a sus seres queridos. Repugnante, burdo. Solo era una ligera crítica, comparado con las vidas que mamá y yo perdimos en la vida pasada. Esas palabras eran insignificantes, pero Luna nunca había sufrido un trato así. Ella era la chica mimada, la protagonista que debía recibir amor y tolerancia infinitos. Semejante acusación era algo que no podía soportar. Sus ojos se pusieron inyectados en sangre, su rostro tembló con locura. La injusticia y la frustración en su mirada fueron transformándose poco a poco en un colapso incontrolable. Hermano Leo, ¿Qué estás diciendo? Debes estar viendo mal. Yo soy Luna. Avanzó un paso hacia él, perdida. Pero lo que recibió fue a papá retrocediendo como si ella fuera una serpiente venenosa, como la última gota que rompe lo poco que quedaba de su cordura. Su expresión se volvió feroz y retorcida. Yo soy la protagonista. En la trama, tú y Pedro deberían escucharme siempre sin rechistar. Si levanto un dedo, si derramo una lágrima, ustedes irían a morir por mí sin dudarlo. Papá la miró como se mira a una loca. ¿Qué trama? ¿De qué estás hablando? En la vida pasada,
Mamá también le contó sobre la trama del libro. Él tampoco lo creyó. Un soldado entró apresuradamente a buscarlo, diciendo que había una emergencia en el cuartel. Antes de irse a toda prisa, papá miró a mamá y a mí con determinación. Paula, Annie, sé que cometí errores, pero jamás estaré de acuerdo con el divorcio. Les demostraré que, de ahora en adelante, seré un buen esposo y un buen padre. Capítulo 16. Mamá y yo no le hicimos caso a él, y terminamos de organizar la última bolsa de ropa. Antes de irse, papá hizo que el recluta que había venido a buscarlo sacara a la luna delirante fuera de la tienda. La vida de mamá y mía continuó como siempre. La tienda de ropa de mamá abrió con éxito. Los diseños eran novedosos y los precios accesibles. Además coincidió con un buen momento por los nuevos cambios en las políticas del país. Así que el negocio se volvió muy próspero en poco tiempo. Mamá amplió el local y añadió servicios de cuidado de la piel, maquillaje y permanente. La tienda de ropa fue evolucionando poco a poco hacia un salón de belleza. Mucha gente de la capital vino por curiosidad, y varias señoras adineradas incluso compraron la tarjeta de membresía que mamá ofrecía. El rostro de mamá se veía cada vez más radiante. Mi primer año de preparatoria pasó en un abrir y cerrar de ojos. Los profesores de la escuela de élite tenían métodos de enseñanza muy eficaces, así que estudiar no me resultó difícil. Durante las vacaciones, el profesor particular que mi tío había recomendado me daba clases de refuerzo. Los pocos puntos que antes no entendía, los estudiamos hasta dominarlos completamente. El profesor particular, siendo amigo cercano de mi tío, al enterarse de que ya no teníamos contacto con él, se lamentó. De haberlo sabido, no habría firmado un contrato de 3 años con ustedes. Ahora me ponen en un aprieto. Mamá acababa de terminar de hacer un permanente a una señora rica. Entró a mi habitación. Escuchó al profesor particular y no olvidó recordarle en tono medio bromista: Profesor Zeng, romper un contrato es ilegal. El profesor terminó de ayudarme con la última asignatura y se fue suspirando. En el examen final, obtuve el primer lugar sin problemas. Mamá también abrió la primera sucursal de su salón de belleza en la capital. La vida de lucha y fracaso de nuestra vida pasada, ahora parecía solo un sueño lejano. Papá y mi tío aún venían con frecuencia, llenos de remordimiento y culpa. Estaban mucho más delgados. Repetían una y otra vez que habían visto el verdadero rostro de Luna y nos pedían que volviéramos. Pero seguían creyendo que la culpa era casi toda de Luna. Nosotras no queríamos hablar más con ellos, y mucho menos regresar. A veces escuchábamos a algún conocido del pasado mencionar que Luna seguía obsesionada, persiguiendo a papá y a mi tío. Ya no tenía la apariencia de antes, cada vez más como una loca que había perdido el alma. A veces se aparecía frente a papá o mi tío, o se iba al complejo militar, murmurando incoherencias, cosas como que ella era la protagonista y que todos debían girar en torno a ella, o preguntando por qué esta vida había cambiado, porque la trama ya no seguía sus órdenes. A nosotras, nada de eso nos importaba, solo nos preocupaba, aunque fuera de vez en cuando, si el final escrito para mamá en el libro terminaría cumpliéndose, pero sin importar qué, la vida tranquila seguía su curso, hasta que, en mi segundo año de preparatoria, el invierno llegó otra vez a la capital. Aquella noche, mientras mamá y yo comíamos juntas en la tienda, la abuela Lee del complejo militar llegó repentinamente, llena de pánico. Apenas cruzó la puerta, jadeando, dijo: Paula, el capitán Leo y tu hermano han tenido un accidente. Capítulo 17. Estos días, mamá y yo habíamos estado viviendo muy bien. Realmente no queríamos seguir escuchando nada relacionado con ellos. Mamá y yo fruncimos el ceño. La abuela Lee continuó ansiosa. Esa luna loca y desquiciada no ha dejado de hacer escándalos durante más de un año. Esta vez incluso le puso algo en la bebida al capitán Leo y se lo llevó a su casa. El capitán Leo logró escapar y regresó corriendo al complejo en plena noche, como si también se hubiera vuelto loco. La abuela Lee hablaba cada vez más nerviosa. Lo llevaron al hospital inconsciente, y cuando despertó no dejaba de perder el control. Decía que había visto un libro, que en ese libro estaba todo lo relacionado con ustedes. Estaba muy agitado. Decía que quería verlas. Mamá y yo apenas podíamos seguir escuchando. Sobre el libro y la trama, nosotras ya sabíamos todo. Y lo que fuera que hubiera pasado entre Luna y papá hacía mucho que dejó de tener que ver con nosotras. Hasta que la abuela Lee, con gran esfuerzo, continuó. Él dijo que el libro estaba rasgado por la mitad, que había 2 tipos de letra. Y también dijo que tú y Annie, que ustedes estaban muertas. Tu hermano lo llevó al hospital y al escuchar eso, fue como si también recordara algo y se quedara sin alma. Los palillos en mi mano cayeron al suelo de golpe. Mi mente sintió como si una aguja me hubiera atravesado violentamente. El libro estaba rasgado por la mitad. La puerta de la tienda se abrió.
Afuera sopló de repente un viento fuerte que entró por la puerta. El viento agitó los vestidos colgados, y también pareció remover el caos dentro de mi cabeza. Mamá también presionó su frente con gesto doloroso. Debía estar recordando algo, igual que yo, algo relacionado con ese libro, el que estaba rasgado por la mitad. De nuestra vida pasada recordábamos prácticamente todo, excepto un fragmento justo antes de morir, un recuerdo completamente en blanco. Mamá y yo igualmente fuimos al hospital, para obtener una respuesta. En la habitación, papá tenía las manos vendadas, como si hubiera sufrido heridas graves. Su rostro estaba pálido, su expresión extremadamente agitada. Con voz ronca, gritaba, «Quiero ver a Paula. Ya lo sé todo, ya lo entiendo todo. Suéltenme, suéltenme». Pero el personal médico y varias señoras del complejo militar lo retenían con fuerza. «Capitán Leo, está gravemente herido y emocionalmente inestable. No puede salir». Mi tío estaba sentado junto a la cama. A su alrededor, la habitación estaba hecha un desastre. Él solo permanecía allí, aturdido, como si hubiera perdido el alma. Mamá y yo entramos en la habitación. Al vernos, papá se iluminó del asombro y la alegría. Se agitó aún más, tembloroso de emoción. «Paula, fue Luna. Ya lo sé todo, fue Luna». Ella encontró ese libro que aún no estaba terminado y lo continuó. «Lo vi. La parte que estaba arrancada era toda de su letra. Ella engañó a tu hermano y a mí, nos hizo creer en ella, hizo que nos alejáramos de ti y de Annie. Fue ella, siempre fue ella». Entre el dolor de cabeza que casi nos partía el cráneo, mamá y yo por fin empezamos a entender algunas cosas. Aquel llamado novelón de la protagonista mimada con moral derrumbada no tenía solo un autor. El autor original había escrito una parte, la del pasado cálido entre mamá, mi tío y papá. Y Luna había robado la identidad y el manuscrito del autor original, y continuado ella la historia. Continuó la parte desde que llegó a la capital. Ella, que originalmente no era más que un personaje secundario calculador, se transformó en la protagonista ingenua y adorada de una novela querida por todos. Papá estaba tan agitado que los ojos se le habían puesto rojos. Parecía un prisionero inocente que por fin había sido reivindicado. Dijo con urgencia, «Entonces nosotros deberíamos haber estado bien. Deberíamos haber estado siempre bien». El personal médico y las señoras del complejo salieron. La puerta de la habitación se cerró. Ya no quedaba nadie más dentro. Mi tío por fin volvió en sí. Se apoyó en la cama y se levantó con dificultad. En sus ojos había un profundo arrepentimiento, pero también frustración. «Fuimos nosotros quienes confiamos demasiado en Luna. En la vida pasada causamos que tú y Annie murieran tan dolorosamente. Y en esta vida también les debemos demasiado. Paula, Luna tiene 1000 errores, pero Leo y yo también hemos fallado. Y también les debemos una disculpa a ti y a Annie». En los ojos de mi tío surgió un rastro de súplica. Pero ahora, finalmente toda la verdad salió a la luz. Fue ella quien reescribió la trama y nos manipuló con ella. «Paula, llévate a Annie y vuelvan con nosotros». Sí, capítulo 18. Mamá no dijo nada. Lo miramos en silencio. Mi tío se puso ansioso y dio un paso hacia nosotras. Extendió la mano, temblorosa, y tomó suavemente la muñeca de mamá. Todo lo que Luna escribió para continuar la historia, ya fue destruido. Ella lo confesó entre delirios, lo que estaba escrito ya no puede volver a aparecer en esta vida. Nosotros podemos volver a casa. A partir de ahora podemos vivir bien, como antes, cuando no había resentimientos. Volvamos a casa. Sí, el rostro de mamá estaba perdido, como si hubiera caído en recuerdos profundos y lejanos. Tardó mucho en reaccionar, hasta que su mano se cerró lentamente en un puño, con los tendones del dorso marcándose con fuerza, y al cabo de un buen rato, despertó como de un sueño. Parecía haber recordado por fin aquello que había olvidado. Ella extendió la mano y apartó sin dudar la mano de mi tío, preguntándole con frialdad, ¿esos fragmentos de la historia fueron destruidos recientemente? ¿Fue gracias a ustedes que se destruyeron? El rostro de mi tío se quedó congelado por un instante. En sus ojos apareció un destello fugaz de nerviosismo. Su voz se volvió evasiva. Eso ya no importa. Lo importante es que lo que no debía existir, ya fue destruido. Nosotros somos la familia cálida y armoniosa de antes. Mamá soltó una ligera risa, y su mirada hacia él ya solo contenía decepción. ¿Familia cálida y armoniosa? Pedro, lo que Luna escribió, en la vida pasada, cuando Annie y yo morimos, ¿no fue destruido ya entonces? La expresión de mi tío quedó paralizada de inmediato. Papá se acercó rápidamente, queriendo interrumpir las palabras de mamá. «Paula, eso ya es cosa del pasado. En la vida pasada tú y Annie lo pasaron mal. No hablemos más de eso». Pero mamá continuó con calma. «Así que en esta vida,
desde que Annie y yo volvimos. Y dije que no pensaba divorciarme de ti. Desde ese momento, nadie más estuvo bajo control de la trama. Fui yo quien arrancó la parte posterior del libro, la que permitió que Annie y yo pudiéramos regresar. El rostro de mi tío se volvió pálido como la ceniza. Papá abrió la boca varias veces, queriendo justificar algo, pero ya no pudo decir palabra. Mamá miró los rostros culpables y nerviosos de ambos, y continuó en voz baja: pero mi hermano y mi esposo, en esta vida, desde nuestro regreso, sin trama que los manipulara, ¿no eligieron igualmente seguir protegiendo y favoreciendo a Luna durante tantos años? Ustedes estaban obsesionados con su halo de protagonista, disfrutaban de su mirada devota y su obediencia, incluso cuando la trama ya no los controlaba. Ya empezaban a darse cuenta de lo mucho que nos debían a Annie y a mí. El rostro de mi tío perdió por completo el color. Sus labios temblaron. Paula, yo, lo siento. Antes solo escuché cuando dijiste que no te importaba. Pensé que entonces no pasaba nada. Pensé que tú y Annie no se irían. Pensé que Luna era dócil y obediente, y que ayudarla algunas veces no importaba. Mamá soltó una risita amarga. Claro que no nos importaba. Cuando una persona ha muerto una vez, ¿crees que seguirá importándole si ustedes la aman o no? Luego giró la cabeza, tomó mi mano con suavidad y firmeza, y dijo: Annie, mamá ya lo recuerda todo. Vámonos a casa, a nuestra verdadera casa. Lo que tú olvidaste, mamá te lo contará. Salimos de la habitación. A nuestras espaldas, papá intentó perseguirnos con desesperación, pero estaba herido por todas partes. Probablemente se lastimó al escapar después de que Luna lo drogara. Una de sus piernas estaba gravemente dañada. Apenas dio 2 pasos. Tropezó y cayó al suelo de forma desastrosa. Escuché su voz cargada de pánico y remordimiento. Paula, perdón, pero, después de tantos años de matrimonio, nos hemos amado tanto, y el profesor Pedro es tu propio hermano. Capítulo 19. Mamá se volvió. En su expresión ya solo quedaba indiferencia. Desde el momento en que rompí aquella parte de la trama y traje a Annie, que agonizaba, a esta vida, en ese momento, yo ya no tenía esposo ni hermano. Ella me llevó con ella y se marchó sin volver la vista atrás. Salimos del hospital. El viento soplaba con fuerza, haciendo caer las pocas hojas secas que aún quedaban en los árboles de invierno. Los pedazos rotos de una hoja fueron arrastrados hasta mis pies. En ese instante, como un relámpago, lo recordé. Recordé aquello que había olvidado, el recuerdo de mis últimos momentos antes de morir. Aquel día, además de mi madre, que murió conmigo, también vi a otra persona, Luna, que había venido presurosa, eufórica por su inminente victoria, para mirar cómo moría. Su rostro estaba desquiciado y cruel. Paula, ¿de qué sirve que sigas luchando al borde de la muerte? Tu hija igual se va a morir. ¿Qué culpa tengo yo de que seas solo una villana desechable? Tú y tu hija inútil están destinadas a morir. Cuando ella muera, ¿cómo vas a seguir tú viva? Ja 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 ja. Mamá perdió por completo el control. Nuestros casi 20 años de lucha, intentando liberarnos de aquella trama absurda y ridícula. Yo finalmente había podido terminar una universidad común, conseguir un trabajo mal pagado. Mamá también había encontrado un empleo. Parecía que por fin podríamos vivir tranquilamente, pero aún así, yo estaba a punto de morir por una cirugía fallida. Luna seguía riéndose, llena de orgullo. Los personajes secundarios deben aceptar su destino, morir ahora o morir antes. ¿Qué diferencia hay? Aparte de haber sufrido décadas más, los ojos de mamá se llenaron de un dolor desgarrador, y se lanzó sobre ella como una loca. Solo quería arrastrar a Luna a la muerte con nosotras. Le apretó el cuello con todas sus fuerzas, gritando desesperada: al diablo con la protagonista, al diablo con la villana, al diablo con este asqueroso libro sin sentido. Mi hija va a morir, así que ven a morir con nosotras. Pero Luna no mostró ningún miedo, aunque tenía el cuello estrangulado, el rostro rojo e incluso la voz entrecortada. Su expresión seguía siendo arrogante, desafiante. Deja de soñar, no puedes matarme. Yo misma continué la historia. Ahora la protagonista soy yo, tu esposo, tu hermano. Todo lo que alguna vez fue tuyo, todo es mío ahora. Las villanas son las que mueren. Mientras ese libro continuado exista, la trama siempre será así. La protagonista no puede morir. Los ojos de mamá, rojos y fuera de sí, de pronto dejaron ver una sonrisa. Oh, ¿así que es así? ¿Que todo depende de que ese libro continuado siga existiendo? La voz de mamá titubeó apenas. Su mirada descendió lentamente hacia el bolso que Luna protegía de forma instintiva detrás de sí, un objeto tan importante. Con lo desconfiada y tonta que eres, seguro que lo llevas siempre contigo, ¿no?
Luna reaccionó de golpe y retrocedió aterrada, pero mamá logró arrancarle el bolso y sacar el libro. El libro entero estaba escrito a mano. La primera mitad tenía una letra elegante y firme, claramente perteneciente a un hombre, pero la segunda mitad imitaba la anterior, aunque de forma torpe. Era la letra de Luna, que mamá había visto antes. En el punto donde se intercalaban ambos tipos de letra, había una breve carta, también escrita por Luna. En ella decía: debido a un accidente, sufrí una herida en la mano derecha. Solo puedo continuar los manuscritos de la revista usando la mano izquierda. Pido disculpas por la mala caligrafía. Luego seguían expresiones de disculpa hacia la editorial. Ese fue el inicio de su plagio, cuando Luna se hizo pasar por el autor original. En medio del forcejeo, mamá arrancó frenéticamente muchas páginas de la segunda mitad del libro, pero el manuscrito era demasiado grueso. Antes de terminar de romper todo lo que Luna había escrito, mamá cayó al suelo con un dolor insoportable en la cabeza. Ella destruyó la trama, y la trama la castigó con un dolor atroz. Los pedazos de papel quedaron esparcidos por todas partes. Luna los recogía desesperada, pero ya no podía reconstruir nada. Con sus últimas fuerzas, mamá volvió arrastrándose hasta mi cama del hospital y me abrazó. Su voz estaba llena de un dolor desesperado, y aún así cargaba una esperanza irracional. Mientras el libro exista, la trama seguirá igual, pero Annie, ahora muchas partes de la trama han sido arrancadas. ¿Crees que podremos volver al punto en que empezó a ser destruida? Capítulo 20. Así, mi conciencia se desvaneció. Sentía como el calor de mi cuerpo y el de mamá se disipaban poco a poco. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a aquel día. Había vuelto a la sala del complejo militar. Entonces, así era. Así fue como pude morir y, aún así, volver a vivir. Así fue como mamá y yo renacimos. Fue mamá, en el instante previo a mi muerte, quien se aferró a una posibilidad de una entre 10.000, para arrebatarme una oportunidad de vivir. En ese momento, ella no sabía si romper el libro la enviaría de vuelta conmigo al pasado, o si provocaría alguna consecuencia desconocida, incluso su propia muerte. Pero cuando se trataba de pelear por mi esperanza y mi luz, en la vida anterior y en esta, ella jamás dudó. En ese instante, bajo el viento helado del norte afuera del hospital, finalmente lo recordé todo. En mi visión, enrojecida hasta el ardor, solo había otro invierno desolado, y a mi lado, la mamá que seguía a salvo y siempre era tan dulce. Por fin entendí que aquellas partes de la trama que fueron destruidas, incluido el final trágico de mamá, en esta vida, jamás volverían a aparecer. El corazón que había mantenido suspendido durante tantos años, finalmente pudo descansar. Las lágrimas que no me había permitido derramar en tantos años, brotaron sin control. Extendí los brazos y abracé con fuerza a mamá, la voz estrangulada. A partir de ahora, mamá y Annie siempre estaremos seguras y sanas. Mamá acarició suavemente mi cabeza. Sonrió, pero sus lágrimas cayeron sobre mi cuello. Sí, por fin mamá podrá estar para siempre con Annie. Apoyé la cabeza en su hombro. Su calor parecía eterno. Cerré los ojos y sentí una verdadera paz, pero no muy lejos. Un grito desgarrador estalló de repente. Levanté la mirada y vi a Luna. Tenía un cuchillo apretado con fuerza en la mano. Su rostro estaba distorsionado, desencajado, y se lanzó hacia nosotras como una loca. A nuestro alrededor, la gente gritaba y corría asustada. En su expresión había una determinación cruel. Quería arrastrar a mamá y a mí a la muerte junto con ella. Era idéntica a como se veía en la vida anterior. Cuando vio a mamá romper el libro, sumida en la desesperación más frenética, todo ocurrió demasiado rápido. Mamá estaba de espaldas y no alcanzó a reaccionar. El cuchillo se dirigía directo a su corazón. La jalé con todas mis fuerzas hacia un lado, pero no tuve tiempo de esquivar yo. La hoja penetró mi carne, y la sangre brotó de inmediato. Luna soltó una carcajada delirante. Paula, tú y tu hija inútil están destinadas a morir. Las villanas siempre mueren. ¿De qué sirve luchar contra el destino? La protagonista soy yo. Ja 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 ja. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Entre la multitud aterrada, varias personas reaccionaron al fin y corrieron a ayudarnos. Alguien derribó a Luna y la inmovilizó. El cuchillo salió volando. Mamá cayó de rodillas junto a mí, desesperada, aterrada. Annie, en la vida anterior, vio cómo moría. Por eso, en esta vida no soportaba verme sufrir ni un rasguño. Y ahora, al ver la sangre brotando de mi pecho sin parar, la palidez borró todo color de su rostro. Cuando quiso hablar, ni siquiera pudo emitir sonido alguno. Esta vez, por fin era mi turno de protegerla a ella. El personal médico salió corriendo del hospital y me llevaron adentro de urgencia. En mi último vistazo, vi la llegada de la policía, arrestando a Luna. Yo ya lo sabía,
Ella no tenía nada más. Todos estos años, lo que más había deseado era la muerte de mamá y la mía. Pero en esta vida solo le quedaba un poco de ese brillo de protagonista, suficiente para ganarse simpatía, pero no controlaba a nadie. No tenía la trama de su lado. No tenía esa carta de inmunidad escrita. Si mataba o intentaba matar, debía pagar el precio como cualquier persona normal. Escuché su alarido agudo, lleno de rabia y desesperación. Encontraré esa pluma. Solo yo sé dónde está. Volveré a la vida anterior y la recuperaré. Con la pluma, todo volverá a ser como antes. Así que, ¿ella podía reescribir la trama porque tenía una pluma? Capítulo 21. Estuve inconsciente muchos días y tuve un sueño. En ese sueño, vi al autor original de aquel libro. Era un estudiante universitario de 1997. Usó como modelo a su hermana menor, vivaz e inteligente, y escribió una novela media que se publicaba por entregas en una revista. Fue la primera historia suya que recibió el cariño de muchos lectores. Él escribió a un hermano que adoraba a su hermanita. Escribió a un amigo de la infancia que estaba enamorado de ella. Escribió a un soldado que se enamoró de ella a primera vista. Pensaba que ella merecía todo lo bueno del mundo, tanto su hermana real, como la protagonista de su libro. Era una historia cálida, tranquila y al mismo tiempo cautivadora. Y Luna no era más que un personaje secundario tonto y aburrido. Un papel que él apenas mencionó con unas pocas líneas. En el ardiente verano del 97, como siempre, él montó en su bicicleta hacia la oficina de correos para enviar el nuevo capítulo que había escrito a la revista. Su historia se publicaba cada 15 días, pero en verano, las lluvias son repentinas. Aquel atardecer, una tormenta torrencial cayó sin previo aviso. El agua arrastró la tapa de una alcantarilla en la calle. Para esquivarla, perdió el control y cayó de su bicicleta. Incluso las cosas de su bandolera se esparcieron. La carta y su pluma cayeron dentro de la alcantarilla, arrastradas hacia un lugar desconocido. Después de eso, por la lluvia y la caída, enfermó gravemente con fiebre alta, y no se supo cómo. Terminó postrado en cama casi medio mes. Aquella alcantarilla, sin embargo, estaba conectada con otro espacio-tiempo. La carta y la pluma que se perdieron fueron encontradas por Luna, junto a la tapa de la alcantarilla. Ella vio su propio nombre dentro, y vio la historia de Leo, a quien tanto admiraba, y su esposa Paula. Aquella historia la llenó de rechazo. Así que reescribió esa historia y volvió a arrojar la carta dentro de la alcantarilla. Y su vida, increíblemente, comenzó a cambiar, tal como ella lo escribió. Leo empezó a mostrarle cercanía y atención. Incluso Pedro, quien antes jamás la había visto, le mostró amabilidad la primera vez que se encontraron. Y Paula, siempre orgullosa y serena, realmente empezó a hacer escenas y perder la compostura. Así descubrió Luna el secreto de aquella pluma y aquella carta. Quedó atónita, eufórica, y terminó todo el manuscrito a toda prisa durante la noche, arrojándolo de nuevo a la alcantarilla. El muchacho, al despertar de su estado febril, quiso reescribir un nuevo capítulo de memoria para enviarlo a la revista, pero la revista le envió una carta llena de reproches. Decían que, aunque él solía retrasarse con los capítulos, hacía medio mes había mandado 60.000 palabras de golpe, cerrando la historia completa. La editorial confiaba en ese libro, y hasta le había abierto una edición especial para publicar el texto completo. Pero lo que recibieron fue una avalancha de insultos y críticas furiosas de los lectores. Decían que el nuevo contenido no tenía absolutamente nada que ver con el estilo anterior, que era insoportable, que coqueta pretenciosa, había sido convertida a la fuerza en protagonista, y todos los demás personajes habían sido escritos como estúpidos, que la protagonista original se volvió inexplicablemente una villana desgraciada, perseguida por la mala suerte hasta morir, y que ni siquiera su hija había escapado. Los lectores, indignados, maldecían. El supuesto autor debe de ser una arpía obsesionada con robar el marido y la vida de otra mujer. La revista no pudo soportar la presión. No tuvo más remedio que eliminar temporalmente de la publicación la primera mitad de la novela. El muchacho trató de explicarlo a la revista, e incluso publicó un texto para explicar a los lectores, diciendo que su manuscrito y su pluma habían caído en una alcantarilla, y que su historia real aún estaba muy lejos de llegar al final. Capítulo 22. Pero nadie le creyó. El contenido completo de aquel libro ya no volvió a ser aceptado por ninguna editorial. Con el paso del tiempo, la historia fue olvidada poco a poco por todos los lectores. Toda su trama pareció ser borrada como con una goma. Cuando desperté, mi cuerpo se recuperó muy pronto. La vida de mamá y mía continuó tranquila y cálida. Aprobé el Gaokao y entré sin dificultad en Qingbei. Después de graduarme, ingresé a trabajar en la Academia Nacional de Ciencias. El salón de belleza de mamá prosperaba cada día más. Luna,
Después de salir de prisión, se volvió aún más inestable y delirante. Repetía que encontraría la pluma, que ella era la protagonista, que todos debían seguir su voluntad, pero como las partes que ella había escrito fueron insultadas masivamente por los lectores del otro mundo, y además denunciadas por el autor original, su aura de protagonista desapareció por completo. Después de varios escándalos, terminó en un hospital psiquiátrico. Allí, por seguir gritando que era la protagonista, un grupo de enfermos la golpeó brutalmente. Tras un mes postrada en cama, ya no volvió a atreverse a hablar, como si hubiera pasado de loca a una muda idiota. En pleno invierno, murió consumida por la desesperación. Cuando yo tenía 25 años, mamá se casó con el tío Pablo. En la vida anterior, después de que mamá y yo dejamos el complejo militar, vivimos con muchas dificultades. El tío Pablo fue el único que nos ayudó en exceso, aunque él también era solo un personaje secundario dentro del libro. En nuestra vida pasada, hizo todo lo posible, pero aún así no pudo cambiar mi destino ni el de mamá. Pero al vivir de nuevo, siguió ayudándonos con todo su corazón. Buscó médicos que curaron mi retraso cognitivo. Y durante todos estos años, siempre buscó la forma de estar a nuestro lado. Yo sabía que él trataría bien a mamá, y aunque algún día el destino fuera incierto y surgieran cambios, el dinero y nuestras carreras siempre nos darían suficiente seguridad y un camino de salida. Mamá decía que, aunque la vida nos había herido, aún así podíamos conservar el valor de aspirar y perseguir la felicidad. El día de su boda, papá y mi tío vinieron, pero no entraron. Yo estaba en la terraza del segundo piso y los vi desde lejos. Papá estaba aún más demacrado, tan delgado que sus ojos parecían hundidos, y el tío Pedro estaba ausente, como si su mente se hubiera roto desde que supo toda la verdad. Ese invierno recibí la noticia, durante un apoyo en una zona afectada por un desastre al sur. Papá fue atacado por unos delincuentes y recibió un disparo en el ojo. Su córnea izquierda quedó dañada, y perdió la visión de un ojo. Ya no pudo quedarse en el ejército. Su carrera quedó arruinada. El destino es realmente increíble. En el pasado, él le había prometido a mamá que, si algún día la traicionaba, ella podía arrancarle los ojos. Y ahora, parecía que esa promesa se había cumplido. Mamá y yo recibimos la noticia mientras cenábamos afuera con el tío Pablo, celebrando mi nuevo premio en la academia y la apertura de la 7ª sucursal del Salón de Belleza de mamá. Ese mismo año, el tío Pablo fue ascendido a comandante de regimiento. Brindamos, sonriendo, por otro año de paz y salud. Mamá estaba muy feliz y tomó un poco de alcohol. A través de los ventanales, en la plaza, los fuegos artificiales de Año Nuevo iluminaban el cielo. Miré las luces brillantes y hermosas, luego la leve rojez en los ojos de mamá. De pronto recordé algo de la vida anterior. Muchos años atrás, la víspera de Año Nuevo, mamá, el tío y papá cenaban conmigo. Brindamos y pedimos deseos. El tío dijo que esperaba que su carrera siguiera prosperando, que tendría un futuro ilimitado. Papá dijo que esperaba ascender a comandante del batallón el año siguiente, y que yo algún día entrara a la mejor universidad. Mamá sonrió muy feliz, extendió la mano y me acarició suavemente la cabeza. Yo solo deseo que toda la familia esté junta, sana y a salvo. Lo que mamá y yo queríamos, en realidad, nunca fue demasiado.